Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer los versículos 39 al 46. Y esta noche vamos a hablar de un tema que es muy bueno, es sobre la oración. Hay diferentes tipos de oraciones, ¿verdad? De gratitud, pero también hay una oración cuando estamos en angustia, cuando estamos en una preocupación fuerte. Hay cosas que uno no puede solucionar, ¿verdad? Como la angustia, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido. No hay palabras de consuelo, no hay regalo, no hay nada que pueda sustituir esa angustia, ¿verdad? Vamos a compartir un poco sobre esto. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 41. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Oramos. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que sabemos, Dios, que tenemos tanto que aprender de ti. Tenemos tanto que aprender de tu palabra. Así que abrimos la puerta de nuestro corazón en esta noche para que tú puedas hablarnos, Señor, para que tú puedas encaminarnos, Señor, por tu verdad, y que podamos atesorar estas palabras en nuestros corazones y que podamos retenerlas y ponerlas en práctica, Señor, cada uno de nuestros días. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. El tema de esta noche es en la hora de la angustia. Orar es una palabra con la que todos estamos familiarizados, ¿verdad? Todos sabemos qué es orar, pero no siempre tenemos el hábito de hacerlo. Y esta es una cosa elemental en la vida de un creyente, porque en las congregaciones hay diferentes hábitos que son buenos, pero que son una cosa como una regla, ¿verdad?, establecida. Por ejemplo, para leer la Biblia, el leerla sentado o de pie no es una cosa que está en la Biblia, como para que se diga, tiene que ser así. Lo hacemos por reverencia, ¿verdad? Pero no es porque la Biblia diga, de pie ustedes son reverentes o sentados son irreverentes. No es así. Pero como digo, son hábitos que es bueno practicarlos porque nos acomodamos de esa manera y honramos a Dios así. Podemos hacerlo de una manera o podemos hacerlo de otra. Podemos cambiarlo. Pero cuando se trata de la oración no es una cosa de que si queremos, pues oramos, o si no quieren, no ore. No. Jesús nos dio el ejemplo. Y esa es una cosa que no la podemos sustituir, no la podemos cambiar, porque es una necesidad. Si el Hijo de Dios se comunica con el Padre, y ya vamos a ver muchos ejemplos de la manera en que lo hacía, entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Si Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que no vayan a caer en tentación. Jesús mismo inició su ministerio yendo al desierto. Ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y qué hizo mientras estaba allá? Se fue a platicar con el Padre, a orar. Entonces, es importante que nosotros oremos también. Como digo, orar es una palabra
con la que todos estamos familiarizados, pero no siempre tenemos la costumbre de hacerlo. Y quiero decirle que hay maneras sencillas de hacerlo en la iglesia, pero también cuando estamos en la mañana, cuando nos despertamos, darle gracias a Dios, platicar con Dios, cuando vamos en el carro para el trabajo, cuando estamos en el tráfico insoportable, la gente bien con un mal genio, van estresados y todo el mundo va rebasando, y debemos de orar, debemos de platicar con Dios para soportar la gente en el trabajo, o para que Dios nos ayude para que nos soporten en el trabajo, ¿verdad? Porque a veces los demás no son un problema, a veces el problema es uno. Entonces debemos de orar, debemos de platicar con Dios para mantener esa comunión. Por eso digo, no es que podemos hacerlo en el templo, claro que sí, pero podemos hacerlo en la mañana cuando nos despertamos, cuando vamos para el trabajo, cuando estamos regresando, por cualquier cosa, estar agradecidos. Yo muchas veces le doy gracias a Dios por las cosas buenas que Él me ha dado. Le doy muchas veces gracias a Dios por el carro que me ha dado, no porque sea un carro caro, pero cuando yo estaba en El Salvador, lo único que tenía era una bicicleta. Anteriormente yo mencioné que yo visité a unos amigos aquí en cierta parte de los Estados Unidos, y platicando y que ¿cuál carro tienes? Y ya tal carro. Ah, pero ese no tiene el GPS, que se vea la pantallita ahí. Y yo digo, ¿y qué importa eso? Si yo apenas tenía bicicleta cuando estaba en El Salvador. Entonces, ¿por qué voy a desear algo más grande? ¿Y por qué no estar agradecido con lo que tengo? ¿Por qué no estar agradecido porque vivimos en un techo, porque tenemos un techo? ¿Por qué no estar agradecido porque tenemos salud? Porque tenemos la oportunidad de venir a este lugar, porque tenemos un trabajo, porque hay personas que nos aprecian. Como digo, cuando alguien falta, siempre se le extraña. Cuando, pues por A o B motivo, ¿verdad? Alguien falta por las obligaciones, el trabajo, siempre se le extraña. ¿Por qué no estar agradecidos? Porque hay alguien que nos aprecia y que nota nuestra ausencia. Entonces hay muchas cosas por las cuales estar agradecidos, y usarlo como una ocasión para decir, Señor, gracias, porque has sido bueno conmigo, porque has sido fiel conmigo. Entonces somos hijos de Dios, hemos recibido su gracia, su misericordia. Entonces, hablar con Dios. Jesús lo hacía, y lo hacía a toda hora, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Jesús siempre oraba, y Él nos dio el ejemplo. Y si Él nos dio el ejemplo, entonces nosotros debemos de tomarlo también. Por eso decía, en la iglesia tenemos diferentes hábitos. Hay lugares donde las hermanas se sientan a un lado, los hermanos a otro lado, donde usan de una manera y que de otra, diferentes hábitos. Hay lugares donde no se puede aplaudir, hay lugares donde no se puede usar instrumentos, pero adoran a Dios de esa manera, y está bien, así se acostumbran, así lo hacen, y qué bueno. Pero cuando se trata de la oración, no podemos sustituirlo. La oración es parte de un creyente, parte fundamental de los hijos de Dios, porque de esa manera nos comunicamos con Dios. Como digo, ya sea por gratitud o ya sea porque estamos en una situación difícil que no podemos soportar. Y vamos a ver más adelante pues algunas cosas muy interesantes. Así que el tema, una vez más, en la hora de la angustia. En primer lugar, Jesús ora en obediencia. Mencioné oración de gratitud, pero también está una oración en la que incluye obediencia. Y este asunto es importante también. Estaba escuchando esta mañana un mensaje en el que Ana, la esposa de Elcana,
Ellos dos fueron los padres del profeta Samuel, pero Ana era estéril. Entonces, el tener hijos en el tiempo bíblico era una cosa extremadamente importante. Una persona que no tenía hijos era considerada como si fuera maldita porque no podía, Dios no le había dado la gracia de dar a luz a un hijo. Y el Cana tenía 2 esposas. Mira qué sinvergüenza, dijo aquel. El Cana tenía 2 esposas, pero una de ellas, Penina se llamaba, ella sí tenía hijos. Y cuando iban a adorar a un lugar, entonces iban cada año, iban a hacer un sacrificio y adoraban a Dios. Penina siempre se burlaba de su compañera, de Ana. Vénganse, niños, vamos a adorar. Los vestía, los cambiaba, les ponía sus zapatitos y pues Penina se burlaba de Ana. Entonces Ana oró a Dios, oraba con angustia, se presentaba ante Dios y le decía: Señor, dame hijo. Y pasaba un año, pasaba otro año y pasaba otro año y no tenía hijos. Eso es orar con obediencia, porque muchas veces queremos que instantáneamente Dios responda a nuestra oración, pero la oración que incluye obediencia también incluye ese respeto a Dios, que no podemos obligar a Dios para que Él haga como nosotros queremos, como a nosotros se nos antoja. No, lo hacemos con respeto. Señor, tú eres el creador, tú eres el todopoderoso y creo en tu fidelidad, creo que puedes darme hijos, pero pasaba un año, pasaba otro año y aquella siempre burlándose de ella porque ella no podía tener hijo, hasta que al final oró con angustia y amargura en su corazón, hasta el grado de que el sumo sacerdote pensaba que ella estaba borracha. Ya le dice: ya deja de tomar, deja de venir emborracharte ebria de esa manera. Y ella le dijo: no, Señor, no estés juzgando mal, porque yo estaba derramando mi alma delante de Dios, estaba rogando a Dios. Y entonces el sumo sacerdote le dice: ve en paz, que sea como tú, que Dios te conceda tu petición. Y de ese momento ella se regresó, pero ella se lo ofreció a Dios: Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y el sacerdote le dijo: ve en paz y que el Señor te conceda lo que tú le has pedido. Y cuando ella se regresó tranquila, con una paz en su corazón. Es como después de que uno ha pegado una gran llorada, ¿no? Por algo que le está entristeciendo. Es tanta la angustia y la gran llorada que hasta se queda dormido. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad, ¿verdad? Entonces ella se regresó de la casa de Dios. El sacerdote le dijo: vete en paz, vete tranquila y que Dios te conceda tu petición. Al año ella quedó embarazada. Ella recibió esa misericordia de Dios como fruto de ¿qué? De una oración, ¿verdad? De una oración que implicaba obediencia. Porque pasó mucho tiempo. No es de que ahorita pide y ya mañana ya tiene lo que está pidiendo. No. Era un año tras año y tras año y soportando la injuria, ¿verdad? La burla de su otra compañera. Entonces, la oración que muchas veces nos toca hacer incluye obediencia, así como lo hizo Jesús. Jesús nos dio ejemplo. Leamos desde los versículos 39 al 41. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y quiero que notemos una cosa muy importante, y es que para Jesús esto era una costumbre.
El versículo 39 lo dice claramente. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. O sea que era una costumbre que él tenía. Ese es un hábito que nosotros debemos de aprenderlo. Anteriormente yo les he mencionado que es bueno que uno se aparte. Este es un consejo que debemos de tomarlo. Jesús se apartaba a lugares aislados para evitar tanta distracción. A veces hay que dejar el teléfono a un lado. Y de hecho yo estaba pensando, si en los tiempos de Jesús que no había tanta distracción, porque ahora para nosotros es difícil porque está el teléfono, pero Jesús, a pesar de que en ese tiempo no había teléfonos y yo no sé de qué manera se distraían, sin embargo, a pesar de todo, él se apartaba a lugares, a montañas, al desierto, a lugares aislados para tener un tiempo de intimidad con Dios. Entonces, aprendamos nosotros también. Hay lugares aquí en Houston, hay parques. A mí me encanta ir a algún lugar así apartado. Me llevo la Biblia, traigo una sillita en mi carro, algunos saben que es cierto, y la extiendo por ahí, en un lugar apartado. Y no lo digo porque estoy presumiendo, sino que es una cosa bonita que se disfruta. Está uno apartado, ¿para qué? Para leer la Biblia, para meditar y para hablar con Dios. Puede ser eso en su cuarto. Hay gente que no le gusta tanto la naturaleza y es válido, pero puedo hacerlo en su cuarto. Pero apartémonos para tener un tiempo de intimidad con Dios. Eso es muy valioso. Jesús nos muestra que para él eso era una costumbre, ¿verdad? Como digo, no es una costumbre, es algo que uno hace habitualmente. Por ejemplo, a mí me gusta salir por ahí a comer el desayuno a veces o después de la iglesia. Tengo en mente 3 restaurantes a los que voy. Llego, me siento y no me preguntan qué voy a pedir de tomar. Nomás llego, me siento, al poco tiempo me llevan una taza de café y un vaso de agua. Ya saben que eso es lo que pido, siempre. Esa es una costumbre. Esa es una costumbre, es algo que casi no cambia. Jesús tenía la costumbre de apartarse para orar, para hablar con Dios. Procuremos nosotros también tener esa costumbre. Jesús va como solía al monte de los olivos. En el Lucas capítulo 5, versículo 16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso es cuando sana a un leproso. Se apartaba a lugares desiertos. Hay otro hombre que tenía la costumbre de orar también. Un hombre que se llamaba Daniel. Vamos a leerlo. Libro de Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel oraba con constancia también en medio de la amenaza. Acordémonos, Jesús oraba, tenía el hábito, ¿verdad?, de hacerlo continuamente. Iba a diferentes lugares como era su costumbre, pero también Daniel oraba con constancia. O sea, era un hábito que él también tenía y él lo hizo en medio de la dificultad. El versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Y por qué cree que está haciendo eso? ¿O por qué estamos viendo ese versículo? Lo que sucede es que Daniel era uno de los 3 líderes más importantes que estaban en el reino de Babilonia, porque él era un hombre inteligente, con mucha capacidad para gobernar, para dirigir, pero sus otros líderes le tenían envidia y habían buscado cómo encontrar alguna falta en él
pero era un hombre tan capaz que también era un hombre íntegro y no encontraron nada de qué acusarle. ¿Cómo fregarlo, verdad? Como decimos, no encontraron nada. Entonces, ellos con astucia fueron al rey y le dijeron al rey que firmara un edicto para que durante 30 días que no hubiera nadie que adorara a ningún otro Dios ni a nadie más que no fuera al rey. Daniel capítulo 6, desde el 1 en adelante, para que entendamos el relato, que es lo que estoy tratando de resumir. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Es lo que estaba más o menos resumiendo, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Óigalo bien. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, o sea que su capacidad que tenía era tan grande que pues él se destacaba. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea que no encontraban nada de qué acusarle. Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces encontraron, aquí van buscando la manera con astucia, con maldad. Versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Pero quiero que notemos algunas cositas importantes aquí, porque este es un hombre íntegro. Este hombre no ha hecho nada malo, al contrario, el rey le quiere dar un puesto importante, mucho más importante, porque él se destaca de entre los demás líderes. Pero a pesar de todo, siempre Satanás metiendo la cola, ¿verdad? Leamos el 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, pero él ignoraba cuál era la intención que los líderes estaban presentando ante el rey. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué dirían los mexicanos? No se rajó. Él tenía un hábito. ¿Cuál era el hábito? Orar. A pesar del edicto y que eso implicaba un peligro para él se mantuvo firme. Vemos aquí que a pesar de que es un hombre íntegro, pero la prueba siempre llega. Una vez más, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él se mantuvo firme. Ahora, ¿qué le pasa a una persona? Como decía uno por allá, decía este muchacho de Nicaragua, decía, el cristiano que no ayuna, decía, el diablo se lo desayuna. El cristiano que no ora, dice, el diablo se lo devora. Pero lo que a mí me llama la atención es que a pesar de que él es íntegro, a pesar de que él ora, siempre lo echan al foso de los leones.
O sea que la oración no lo libró del foso de los leones. Eso para mí es complicado, porque lo lógico sería que si yo amo a Dios y yo le honro, Él me va a cuidar y que va a evitar que me tiren al foso de los leones. ¿O no sería así? Eso sería lo lógico. Pero Él lo tiraron al foso de los leones. Seguimos leyendo el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. A pesar de que el rey había dado esta orden, no podía echarse para atrás. Así era de estricto, no se podía echar para atrás. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, porque sabía qué tipo de persona tenía, ¿verdad?, en su reino. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pero es lo que me llama la atención, que a pesar de que era un hombre fiel, que tenía el hábito de orar, la oración no lo libró de que lo echaran al foso de los leones. Eso no era una broma, eso no era un chiste. Lo tiraron al foso de los leones para que se lo comiera. La oración no lo libró de esa situación. Lo que sí sabemos es que la fidelidad de Dios es grande. Versículo 17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios lo libró, pero esto fue hasta después. Primero él pasó por la prueba. Decía en el título: en la hora de la angustia. O sea, nuestra oración tiene que ser muchas veces en la hora de la angustia, y algunas veces implica obediencia a Dios. A pesar de que la situación está complicada, tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? Porque la historia es bonita, ahora la escuchamos y es interesante, pero pasar por ese proceso es lo que no debemos de ignorar también. Primero, él tenía la costumbre de orar y continuó haciéndolo. Después, a pesar de que es fiel, pero siempre lo lanzan al foso de los leones. Dios es fiel y Dios lo respaldó. Y es lo mismo que estamos viendo
en la oración de Jesús. Jesús oraba con agonía también, pero lo hacía con obediencia. Y quiero decirle que la respuesta de Dios, Padre, para su Hijo en el Getsemaní, tampoco fue que lo libró, tampoco lo libró. Por eso es que quiero que veamos esas cosas importantes, que la oración no siempre es que Dios nos va a rescatar. Muchas veces Dios lo que va a hacer es que nos va a fortalecer. En el caso de la oración de Jesús, cuando Jesús oró con agonía al Padre, dice que un ángel vino del cielo y le fortalecía. ¿El Padre lo libró? El Padre no lo libró, porque la oración de Jesús fue: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Esa fue su petición, una oración con obediencia. Pero Dios no le respondió para librarlo de esa copa. Lo que hizo fue enviar un ángel para que le fortaleciera. Cuando Daniel oró y en contra del edicto, Dios no lo libró de que lo tiraran al foso de los leones, pero sí Dios le cerró la boca a los leones. ¿Se da cuenta la importancia que tiene esta parte? Que muchas veces nuestra oración a Dios no es respondida como nosotros pensamos. Muchas veces la respuesta de Dios es fortalecernos para que pasemos esa prueba. Y eso es complicado muchas veces de asimilarlo, porque como niños caprichosos, berrinchudos, lo que quisiéramos es que Dios nos responda como nosotros queremos. Le digo, muchas veces la respuesta de Dios no es contestarnos lo que le estamos pidiendo. Muchas veces Dios lo que hace es mandarnos un ángel para fortalecernos, para enfrentar esa prueba, esa dificultad. La oración no es una cuestión mágica. La oración no es que oramos y que Dios nos da al momento lo que le estamos pidiendo. Algunas veces pues tenemos que orar con obediencia, y eso implica que pasemos por un proceso, pero al final ese proceso pues nos hace mejores personas. Así que Jesús ora con obediencia. Él lo hacía, tenía la costumbre de hacerlo. Daniel ora también continuamente. Entonces Jesús lo que hace es que invita a sus discípulos para que también ellos oren. En el versículo 40, ya vamos a ir terminando. La porción de Lucas que estábamos tomando al principio, Lucas 22, ahora vemos el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y muchas veces vamos a pasar por la tentación también, pero Dios nos fortalece y nos ayuda a superar esa tentación, a superar esa prueba. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, que hay que orar en todo tiempo. Todo tiempo es todo tiempo. El día, en la noche, en la mañana, en la tarde, en las buenas y en las malas. En todo tiempo debemos de orar. En el versículo 42 al 44 dice que Jesús ora con angustia. Versículo 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Algunas veces no nos basta la fortaleza de Dios. Algunas veces queremos la respuesta de Dios conforme a lo que le estamos pidiendo. Pues que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos aprender a superar las cosas que estamos pasando. Solamente quiero concluir con esto. En su hora más oscura, Jesús venció orando, porque el proceso no se terminó ahí. La cosa continúa, pero Él superó eso por medio de la oración. Aunque sus discípulos se durmieron, Él nos enseñó que la angustia, la victoria comienza en la intimidad con Dios. Amado Dios, en esta hora te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado ejemplo
Si tú nos dices que oremos, es porque tú mismo nos diste el ejemplo. Oh Dios, ayúdanos, porque muchas veces nos olvidamos de estas cosas que son tan elementales en la vida de un creyente. Ayúdanos a ser cristianos de oración, que platicamos contigo, que tenemos una relación estrecha contigo, de amor, de armonía, de comunión contigo, para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la dificultad, podamos ser fuertes y superar cualquier situación. Te ponemos en tus manos nuestras vidas para que nos transformes y nos hagas mejores cada día para agradarte. Oh Dios, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.